Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el progreso científico? Imagina una sala fría, con olor a cloroformo, documentos clasificados y una bata blanca colgando de una silla. No estás en una película de espías, ni en un capítulo de Stranger Things. Esto pasó, y más de una vez. A lo largo de la historia, científicos, gobiernos e instituciones cruzaron una línea muy fina, la que separa la curiosidad del horror. Todo comenzó, como muchas historias siniestras, con una buena intención: entender el cuerpo humano, curar enfermedades, mejorar la especie. Pero ya sabes lo que dicen. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis se obsesionaron con la idea de la raza perfecta, y para lograrla, realizaron algunos de los experimentos más crueles y absurdos jamás documentados. ¿Qué tan rápido muere un ser humano cuando lo sumerges en agua helada? ¿Cuánto aguanta sin oxígeno? ¿Qué pasa si intentas cambiar el color de sus ojos inyectando pigmentos directamente en el iris? Sí, lo hicieron. No en ratas, en personas. Y mientras eso ocurría en Europa, en Asia, el ejército japonés no se quedaba atrás. La Unidad 731 fue un centro de terror disfrazado de laboratorio. Prisioneros eran congelados vivos, infectados con peste bubónica o sometidos a vivisecciones sin anestesia. Todo por la ciencia, claro. Por si fuera poco, estos datos fueron tan valiosos que al terminar la guerra, algunos de esos científicos no fueron juzgados, sino contratados por otros países. Sí, como lo oyes, pero no hay que cruzar el océano para encontrar locura científica. En Estados Unidos, a partir de los años 40, las cosas también se pusieron raras. Muy raras. Mujeres embarazadas fueron engañadas para beber sustancias con hierro radiactivo. No sabían lo que estaban tomando, solo que formaban parte de un estudio nutricional. El resultado: cáncer, deformaciones y bebés que no sobrevivieron. ¿Y si te dijera que la CIA también quiso controlar mentes con drogas psicodélicas? El proyecto MKUltra fue real. Les daban LSD a personas sin su consentimiento, a veces en burdeles disfrazados de laboratorios, mientras los agentes los observaban detrás de espejos unidireccionales. Una mezcla entre experimento y película de terror, patrocinada por el gobierno. Y hay más. El experimento Tuskegee, por ejemplo. Cientos de afroamericanos infectados con sífilis fueron dejados sin tratamiento durante décadas, solo para ver qué pasaba. ¿El consentimiento informado? Nunca existió. Estos eventos no son ficción. No son exageraciones. Son capítulos reales, oscuros y tristemente ignorados por muchos libros de historia. La ciencia ha salvado millones de vidas, sí, pero también ha fallado, y a veces de manera escalofriante. Hoy existen códigos éticos, comités de bioética, regulaciones internacionales, pero no siempre fue así. Y seamos honestos, ¿quién vigila al vigilante? Así que dime, si el conocimiento tiene un precio, ¿estás seguro de querer saberlo todo? ¿Qué pasaría si te dijera que, mucho antes de que existieran los museos de ciencia o los parques de atracciones, ya había un lugar donde la imaginación y la ingeniería se daban la mano para asombrar a reyes y sabios por igual? En el corazón de Lyon, en pleno siglo XVII, un hombre llamado Nicolas Grolier de Servières decidió que el mundo necesitaba más maravillas. Tras una vida como ingeniero militar, construyendo puentes flotantes y fortificaciones, se retiró y se dedicó a crear un gabinete de curiosidades que haría palidecer a cualquier inventor moderno. Este gabinete no era una simple colección de objetos, era un espectáculo de ingenio y creatividad. Autómatas que parecían tener vida propia, relojes que desafiaban la lógica, modelos de máquinas imposibles y artefactos que convertían la matemática en arte.
Todo esto salía de la mente y las manos de Grolier, quien abría su gabinete al público una vez por semana, atrayendo a visitantes de toda Europa, incluyendo al mismísimo Luis XIV, el Rey Sol, que quedó tan fascinado que pasó 2 días explorando cada rincón del lugar. Entre sus invenciones destacaban una silla de ruedas que permitía a los usuarios desplazarse sin ayuda, máquinas para trazar paisajes en perspectiva, odómetros con engranajes reductores y una versión mejorada de la rueda de lectura de Agostino Ramelli, que permitía consultar varios libros a la vez sin mover un músculo. Tras su muerte en 1689, su legado fue preservado por su hijo y su nieto, quienes continuaron exhibiendo el gabinete y publicaron un libro detallando todas sus creaciones. Colección de obras curiosas de matemáticas y mecánica, o descripción del gabinete de M. Grolier de Servières. Hoy, el nombre de Grolier de Servières no es tan conocido como debería, pero su espíritu vive en cada invento que desafía lo convencional y en cada mente curiosa que se atreve a soñar con lo imposible. Entonces, la próxima vez que veas una máquina que te deje boquiabierto, pregúntate, ¿estás viendo el futuro o simplemente redescubriendo el pasado? ¿Y si te dijera que durante siglos se creyó que el útero tenía vida propia y podía causar locura al vagar por el cuerpo? La histeria, una palabra que evoca imágenes de mujeres desmayadas y ataques nerviosos, tiene una historia tan fascinante como inquietante. Su origen se remonta al antiguo Egipto, donde se creía que el útero podía desplazarse por el cuerpo, causando diversos síntomas físicos y mentales. Esta idea persistió durante siglos, influyendo en la medicina griega y romana. Hipócrates, el padre de la medicina, adoptó la teoría del útero errante, sugiriendo que el órgano podía moverse dentro del cuerpo femenino, provocando enfermedades. Los tratamientos eran tan curiosos como la teoría misma, desde olores agradables para atraer al útero de vuelta a su lugar, hasta masajes y baños terapéuticos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la histeria se asoció con la brujería y la posesión demoníaca. Las mujeres que mostraban síntomas de histeria eran a menudo acusadas de estar poseídas o de practicar magia negra, lo que llevó a innumerables juicios y ejecuciones. En el siglo XIX, la histeria se convirtió en un tema de gran interés para la medicina. Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés, estudió la histeria en el Hospital de la Salpêtrière en París, utilizando la hipnosis como tratamiento. Su trabajo influyó en Sigmund Freud, quien desarrolló la teoría del psicoanálisis, relacionando la histeria con traumas sexuales reprimidos. A pesar de los avances en la comprensión de la salud mental, la histeria continuó siendo un diagnóstico común para las mujeres hasta bien entrado el siglo XX. Se utilizaba para describir una amplia gama de síntomas, desde ansiedad y depresión hasta dolores físicos sin causa aparente. La falta de comprensión y la discriminación de género contribuyeron a la persistencia de este diagnóstico. Hoy en día, la histeria ha sido eliminada de los manuales médicos, y los síntomas anteriormente asociados con ella se entienden dentro de contextos más precisos, como los trastornos de conversión o somatomorfos. Sin embargo, la historia de la histeria nos recuerda cómo las creencias culturales y los prejuicios pueden influir en la medicina y en la percepción de la salud mental. Entonces, la próxima vez que escuches la palabra histérico, pregúntate, ¿estamos realmente entendiendo la complejidad de la mente humana o simplemente repitiendo antiguos mitos con nuevas palabras? ¿Puede un hombre sin armas convertirse en el mayor héroe de una guerra? En el fragor de la Segunda Guerra Mundial, donde el estruendo de las armas y el caos reinaban, emergió una figura singular, Desmond II, un joven adventista del séptimo día que, guiado por su fe y principios, se negó a portar armas. Para muchos, esto era inconcebible. Para dos, era innegociable. Desde pequeño, Desmond fue influenciado por los mandamientos bíblicos, especialmente «no matarás». Esta convicción lo llevó a alistarse como objetor de conciencia,
dispuesto a servir como médico de combate, pero sin empuñar un arma. Sus compañeros lo ridiculizaban, lo consideraban un cobarde y un estorbo. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. El verdadero testimonio de su valor se dio en la batalla de Okinawa, en el acantilado de Maeda, conocido como Hacksaw Ridge. Allí, bajo un fuego enemigo implacable, Dos se convirtió en un ángel para sus compañeros. Sin más protección que su fe, rescató a aproximadamente 75 soldados heridos, bajándolos uno a uno por el acantilado, utilizando una cuerda y su ingenio. Cada vez que salvaba a uno, oraba: «Señor, ayúdame a salvar uno más». Este acto de heroísmo no pasó desapercibido. Dos fue condecorado con la Medalla de Honor, siendo el primer objetor de conciencia en recibirla. Su historia fue llevada al cine en la película Hacksaw Ridge, dirigida por Mel Gibson, donde se retrata su valentía y fe inquebrantables. Desmond II nos enseñó que el verdadero coraje no siempre se mide por la fuerza física o el poder de las armas, sino por la firmeza de nuestras convicciones y la disposición a actuar en favor de los demás, incluso en las circunstancias más adversas. Entonces, la próxima vez que enfrentes una situación desafiante, pregúntate: ¿estás dispuesto a mantener tus principios, incluso cuando todo a tu alrededor te incite a abandonarlos? ¿Y si el líder espiritual más influyente del mundo decidiera no volver a hablarle al planeta por puro berrinche? Imagínate esto. Eres el Papa, el jefe supremo de la Iglesia Católica, el representante de Dios en la tierra, con tu trono dorado, tu túnica impecable, tus anillos relucientes, y de pronto, ¡zas!, te despiertas un día y descubres que te han quitado tu reino. Así, sin más. Te lo arrebatan como a un niño le quitan su juguete favorito. Eso fue exactamente lo que le pasó a Pío IX en 1870, y su reacción fue digna de una telenovela dramática. Se cruzó de brazos, frunció el ceño, y le retiró la palabra al mundo. Sí, como lo oyes. Cuando las tropas del Reino de Italia entraron en Roma aquel 20 de septiembre para unificar el país y acabaron con los estados pontificios, el Papa Pío IX montó en cólera, se declaró prisionero en el Vaticano, y durante los siguientes 59 años, casi 6 décadas, los papas no pusieron un solo pie fuera de los muros del Vaticano. Era como si hubieran dibujado una línea en el suelo y dicho: «Hasta aquí, muchachos. Si no tengo mi reino, no salgo a jugar». ¿Te imaginas al Papa encerrado en su habitación, negándose a saludar por la ventana con un letrero que dijera: «No molestar hasta que me devuelvan mis tierras»? Bueno, fue algo así. Se negaban a reconocer al nuevo gobierno italiano, no recibían embajadores, no participaban en actos públicos y, por si fuera poco, prohibieron a los católicos participar en elecciones italianas. Una especie de «si yo no juego, ustedes tampoco». Pero la cosa no terminó en tragedia, sino en diplomacia. En 1929, con el Papa Pío XI al mando, el Vaticano y el gobierno de Mussolini firmaron los famosos Pactos de Letrán, y así nació el Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa dejó de ser prisionero, Italia respiró en paz y todos contentos, más o menos. Le devolvieron un pedacito de tierra, le reconocieron como jefe de Estado, y lo más importante, le devolvieron la palabra. ¿No es curioso cómo un silencio puede durar tanto y decir tanto a la vez? Este berrinche histórico fue más que un capricho. Fue una jugada política, un símbolo de poder y una muestra de cómo la Iglesia supo resistir, adaptarse y, bueno, también hacer pucheros cuando le convino. Así que, la próxima vez que alguien te deje en visto o se quede callado por horas, recuerda que hubo un papa que lo hizo durante casi 60 años. Y ahora dime, ¿cuánto poder crees que puede tener el silencio cuando viene del mismísimo trono de San Pedro? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos podrías llegar por sobrevivir si estuvieras completamente solo en medio del mar, sin agua, sin comida y sin compañía humana durante años?
Pues abróchate el chaleco salvavidas, porque esta historia real te va a dejar más seco que un coco al sol. Pedro Serrano era un marinero español del siglo XVI, cuando los océanos estaban llenos de misterios, monstruos imaginarios y tormentas de verdad. En una de esas travesías aventureras, el barco en el que viajaba naufragó en el Caribe. Pero no fue un naufragio de película con música épica de fondo. Fue un desastre total. Serrano fue uno de los pocos sobrevivientes y acabó varado en lo que ni siquiera era una isla. Era básicamente un banco de arena gigante. Nada de palmeras, nada de cocos, nada de wifi. Bienvenido al infierno tropical. Ahí empezó una odisea de locos. Imagínate vivir entre aves marinas, sol inclemente, sal en las heridas y tortugas que se convertirían en tus amigas, y luego en tu comida. Pedro sobrevivió a base de peces crudos, aves y sí, tortugas. Pero lo más salvaje, cuando no llovía, bebía la sangre de las tortugas para no morir de sed. Esto ya no es náufrago, esto es versión extrema con toque sangriento. Pasaron los días, los meses, los años, y de repente, un día, ¡zas! Otro náufrago llegó a la isla. ¿Compañía al fin? Bueno, no tan rápido. Ambos estaban tan deteriorados, flacos, peludos y con la mirada perdida, que pensaron que el otro era el diablo. Literal. Se pasaron días evitándose como si fueran dos gatos mojados hasta que uno gritó, ¡Jesucristo! ¡Ayúdame! Y ahí se relajaron. Ah, no eres el demonio. Eres otro pobre desgraciado como yo. Desde entonces, vivieron juntos como buenos hermanos de isla. Construyeron un refugio con coral, aprendieron a encender fuego y se turnaban para vigilar el horizonte en busca de ayuda. Hacían señales de humo, rezaban y compartían su menú gourmet de tortuga con lágrimas del Caribe. Y como todo náufrago con fe y paciencia, un día, tras 8 años, un barco los vio. El rescate fue real. Volvió a casa convertido en leyenda viviente. Incluso inspiró al mismísimo Robinson Crusoe, la famosa novela de Defoe. Pero Pedro Serrano lo vivió antes, sin guionista ni actores. Entonces dime, si tú naufragaras hoy mismo, ¿tendrías el valor y la locura suficientes para sobrevivir 8 años entre la nada, confiando solo en tu ingenio, tu fe y una tortuga? ¿Te has preguntado alguna vez si un simple peinado podría ser una herramienta de libertad? Pues agárrate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es ingenio puro disfrazado de estilo. Durante los oscuros días de la esclavitud en América Latina, cuando las cadenas eran de hierro, pero también de silencio y miedo, las mujeres africanas esclavizadas idearon un código secreto que llevaba siglos trenzándose entre sus raíces. Literalmente. No estamos hablando de adornos vanidosos, sino de auténticos mapas, rutas de escape y hasta compartimentos secretos escondidos entre cabellos entrelazados con precisión milimétrica. Estas trenzas no eran solo una tradición heredada de África, sino un grito silencioso de rebeldía. Con ellas, muchas mujeres dibujaban el camino a la libertad en cada hebra. ¿Que cómo lo hacían? Pues así, usaban patrones que representaban montañas, caminos, ríos, y escondían mensajes o símbolos que solo los suyos sabían leer. Enredaban la esperanza con el cabello y, por si fuera poco, ocultaban semillas entre los nudos para poder cultivar alimento cuando llegaran a tierras libres. ¿Puedes creerlo? Un plano de fuga que podía ir contigo sin levantar sospechas. La cosa se pone aún más interesante cuando entra en escena un personaje legendario, Benkos Biojó. Este hombre fue capturado en África, vendido como esclavo y llevado a Cartagena de Indias, pero no se resignó a vivir encadenado. Escapó y fundó San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. ¿Y qué promovió desde su santuario de libertad? Exacto. El uso de las trenzas como lenguaje secreto, porque cuando las palabras se castigan, el cabello habla. A través de estas trenzas, las mujeres se convertían en cartógrafas de la esperanza. Cada línea era un destino, cada curva una promesa.
Y lo mejor es que ni los amos más vigilantes sospechaban que ese peinado tan elaborado era en realidad un grito de independencia bien peinado, sin tinta, sin papel, sin necesidad de hablar, solo trenzas. ¿Te imaginas la escena? Una mujer peinando a otra en el silencio de la noche, al ritmo de susurros y miradas cómplices, construyendo con cada trazo el camino hacia la libertad. Es una escena digna de película, pero sucedió, y no una vez, sino cientos, quizá miles. Hoy, cuando vemos trenzas africanas o afrodescendientes, no solo vemos un peinado tradicional, estamos viendo historia viva, resistencia trenzada, rutas secretas que aún susurran el eco de quienes se negaron a vivir encadenados. Son mucho más que estilo, son memoria, identidad y, sobre todo, libertad. Entonces, la próxima vez que veas unas trenzas, ¿estarás viendo solo belleza o estarás frente al mapa más valiente jamás peinado? ¿Y si te dijera que, hace no tanto, podías deshacerte de tu esposa llevándola al mercado? Parece una broma, una leyenda urbana o parte del guión de una comedia negra. Pero durante más de 100 años, en la vieja Inglaterra, vender a tu esposa en plena plaza pública no solo era posible, sino casi rutinario. Imagínate la escena. Una mañana gris, el bullicio del mercado, los vendedores gritando ofertas de pescado, verduras y pan, y de pronto, un hombre aparece con una mujer atada con una cuerda al cuello, al brazo o a la cintura, como si fuera una cabra. El gentío se detiene. Él alza la voz. «Vendo esposa. Fuerte, buena cocinera. Sabe remendar calcetines. Empezamos en 2 chelines». No era un acto de barbarie, al menos no para sus contemporáneos. Era, curiosamente, una forma de divorcio popular, porque en el siglo XVIII, separarse legalmente era más caro que comprarse una casa. Solo los ricos podían pagarlo, y el resto improvisaba. Así nació esta costumbre tan peculiar: llevar a la esposa al mercado y subastarla como si fuera ganado. Legal no era, pero nadie lo impedía. Incluso en ocasiones, las autoridades lo aceptaban como suficiente para declarar terminada la unión. Y no te creas que las esposas eran siempre víctimas arrastradas a la fuerza. Muchas estaban de acuerdo. Algunas, dicen, hasta se peinaban para la ocasión. Había quienes estaban hartas del marido, enamoradas de otro, o simplemente deseaban irse de esa casa llena de gritos y sopas frías. En más de una ocasión, el comprador era el amante, y en muchos casos, la nueva adquisición acababa feliz en su nuevo hogar. Claro, había excepciones, como aquella vez que un hombre borracho vendió a su esposa por una pinta de cerveza y luego quiso que se la devolvieran. Los precios variaban, desde unas pocas monedas hasta 5 libras, que para la época era una suma decente. Algunos añadían una vaca o un saco de cebada al trato. Había ritual. Cuando la venta se cerraba, el esposo pasaba el extremo de la cuerda al nuevo dueño. El mercado aplaudía, todos contentos. Con el tiempo, esta práctica fue decayendo, no porque la gente se volviera más ética, sino porque la ley empezó a avanzar. Hubo casos que salieron en los periódicos, escandalizando a los más pudorosos. Y en 1857, cuando se aprobó una ley que facilitaba el divorcio, ya no había tanta necesidad de estas transacciones tan creativas. El último caso conocido fue en 1913. Después de eso, la costumbre desapareció, como una excentricidad más de los tiempos pasados. Hoy, miramos atrás y nos reímos, horrorizados y fascinados a partes iguales. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿En qué momento atar a tu esposa con una cuerda y subastarla frente a un puesto de zanahorias fue considerado normal? Y ahora dime, ¿sabías esto? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que podrías estar infringiendo la ley solo por jugar al dominó o tender la fregona en tu balcón? Pues prepárate, porque en España hay reglas que no solo sorprenden, sino que parecen sacadas de una comedia surrealista. Imagina que estás en una terraza de Sevilla tomando algo con amigos
El sol te acaricia la cara y decides sacar el dominó para pasar la tarde. Clic, clac, fichas en la mesa. Y de pronto, aparece un agente de la autoridad. Multa, te dice. ¿Por qué? Porque en algunas ciudades andaluzas, como Sevilla, está prohibido jugar al dominó o a los dados en las terrazas. ¿El motivo? El ruido de las fichas. Sí, el ruidito ese que tanto gusta puede ser considerado una amenaza para la paz pública. Todo por evitar que el sonido de tu estrategia de doble 6 moleste a los vecinos. Pero eso no es todo. Cambiemos de escenario. Verano, 7 a.m. Una playa cualquiera. Llegas temprano, colocas tu sombrilla cerca del agua para asegurar buen sitio. Te vas a desayunar. Cuando vuelves, no solo tu espacio está ocupado, sino que además tienes una multa. En lugares como Benidorm o Cullera, está prohibido reservar sitio, dejando objetos personales en la playa. ¿Qué tan alto puede llegar el castigo por un acto tan playeramente inocente? Hasta 3.000 euros. Por ese precio, mejor te alquilas una isla entera. Ahora imagina esto. Vas conduciendo con el calor aplastante de agosto y decides quitarte la camiseta. Nada grave, ¿no? Error. Circular sin camiseta en España puede costarte hasta 200 euros. No es por pudor, sino porque el contacto directo de la piel con el asiento puede aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente. Así que, ya sabes, por mucho que sudes, camisa siempre. ¿Y si estás muy cansado y decides dormir en tu coche? Si estás en Bilbao o en Vélez, Málaga, mala idea. En muchos municipios dormir dentro del auto, sobre todo por la noche, está prohibido, porque se considera acampada no autorizada. Así que el coche no es tu castillo, ni tu cama. Ahora lo mejor, ¿colgar la fregona del balcón? En Villanueva de la Torre eso es un sacrilegio urbano. Se considera feo, antiestético y francamente un atentado visual contra la paz vecinal. Así que mejor busca una zona discreta, o tu cubo de limpieza podría costarte una infracción. Y si pensabas que hacer dedo al costado de la autopista era una forma bohemia de conocer el mundo, cuidado. El autostop en autopistas y autovías está prohibido. Solo en carreteras nacionales puedes jugarte la suerte con un pulgar al viento. Después de todo esto, dime, ¿cuántas leyes extrañas podrías estar rompiendo ahora mismo sin darte cuenta? ¿Puede un muchacho condenado por una enfermedad ser recordado como un rey invencible? Imagínate esto. Jerusalén, siglo XII. Las cruzadas arden como brasas encendidas, y en medio del caos nace un niño destinado a la gloria y al olvido. Balduino es su nombre, hijo de noble cuna, con sangre caliente en las venas, pero con un huésped silencioso que pronto comenzaría a devorarle el cuerpo. La lepra. Sí, esa enfermedad que en tiempos medievales era casi una sentencia divina de castigo eterno. Pero Balduino no lloró, no se escondió, ni siquiera reculó cuando supo que su piel se le caería a pedazos. Al contrario, apretó los dientes y se calzó la corona a los 13 años. ¿Un adolescente leproso gobernando la Tierra Santa? Suena a locura, y lo fue. Pero también fue valentía, visión y una terquedad que rayaba en lo sobrenatural. El joven rey no solo aguantó el trono, lo defendió con uñas, dientes y espada. En 1177, cuando Saladino, el gran líder musulmán, marchaba con miles de soldados hacia Jerusalén, Balduino hizo algo que ni los más curtidos caballeros se habrían atrevido a intentar. Lo enfrentó. ¿Con qué ejército? Uno raquítico, con menos de 500 caballeros. ¿Y qué pasó? Lo impensable. Victoria. En Montgisard, el rey leproso y sus hombres destrozaron al todopoderoso Saladino. Y no es una leyenda. Está registrado. Aquel día, un muchacho enfermo humilló al terror del desierto, pero el cuerpo de Balduino era un traidor silencioso. Cada año, su rostro se deformaba, sus manos perdían fuerza, sus pies dejaban de responder. Sin embargo, su mente seguía siendo afilada como el filo de una lanza. Gobernó con justicia,
con inteligencia política y con una frialdad estratégica que hizo que hasta sus enemigos lo respetaran. Sabía que no viviría mucho, así que planeó cada movimiento como si fuera el último. Incluso cuando sus dedos ya no podían sujetar la espada, aún mandaba en el campo de batalla, llevado en una camilla de madera por sus caballeros. ¿Te imaginas a tus tropas cargando a su rey enfermo y aún así gritando «por Balduino» antes de embestir a la muerte? Murió a los 24 años, pero en ese corto tiempo hizo más que muchos que vivieron 100. Dejó una Jerusalén que por un instante resistió gracias a su furia, a su fe y a su carne podrida que nunca se rindió. Y si te dijera que a veces los héroes no tienen cuerpos perfectos ni destinos gloriosos, sino enfermedades implacables y una voluntad que quema como fuego, entonces dime, ¿quién fue realmente Balduino IV? ¿Un rey condenado o el último milagro de Jerusalén? ¿Sabías que alguna vez fue posible subir tu coche en un barco, pedir un daiquiri en la cubierta y bajarte 6 horas después en pleno malecón de La Habana? Sí, sin visas complicadas, sin colas eternas en migración, solo tú, el mar y la promesa de una Cuba vibrante al otro lado del estrecho. Suena a fantasía tropical, pero ocurrió. Durante los años 40 y 50 existía una ruta marítima tan insólita como encantadora. El ferry que unía Key West, Florida, con La Habana, Cuba. Lo abordabas como quien toma el metro. Metías el coche. Sí, con todo y equipaje. Te sentabas en un salón con aire acondicionado, pedías un café o un ron y al cabo de unas horas, ¡voilá! Llegabas a la capital cubana como un auténtico viajero de película. El barco se llamaba SS City of Havana, aunque tenía un pasado bastante menos glamuroso. Antes de ser ferry caribeño, fue el HRS Northway F-142, un buque de guerra británico que participó nada menos que en el desembarco de Normandía. Sí, el mismo barco que llevó tanques y soldados al infierno del día D. Después se recicló para llevar turistas en chanclas y autos de lujo robados hacia la isla de los Mojitos. Ironías de la historia. La compañía West India Fruit and Steamship lo operaba con un ritmo tan preciso que parecía un reloj suizo. Lunes, miércoles y viernes salía de La Habana rumbo a Florida. Martes, jueves y sábados hacía el viaje inverso. Los domingos descansaba, como todo buen cubano. El ferry era un espectáculo. En la cubierta se mezclaban diplomáticos, turistas, buscavidas y agentes del FBI. Sí, los gringos venían a recuperar autos robados que mágicamente aparecían en Cuba. Abajo, los automóviles viajaban protegidos del salitre, mientras arriba, los pasajeros brindaban entre habanos y boleros. Pero como toda buena historia caribeña, el final llegó de golpe. En 1961, el ferry cruzó por última vez, llevando de regreso a Estados Unidos al personal de la embajada americana, justo cuando las relaciones entre ambos países se fueron al fondo del mar. El SS City of Havana fue vendido, y esa ruta mágica quedó sepultada entre archivos, salitre y nostalgia. Hoy, algunos viejitos en La Habana todavía cuentan cómo veían llegar el barco blanco y elegante, cargado de promesas americanas y sueños rodantes. Algunos incluso aseguran que en noches sin luna se ve una silueta en el horizonte, como un fantasma marino que aún quiere volver. Ahora dime, ¿no te parece extraño que una de las conexiones más directas entre Cuba y Estados Unidos haya sido un barco que antes llevó soldados a la guerra y luego autos robados al paraíso? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos y no simplemente México? Tal vez la respuesta te haga ver la historia de una manera completamente nueva. Imagina la escena. El año es 1824, y un México recién independizado, lleno de sueños y desafíos, decide adoptar un modelo de gobierno inspirado en una nación que, en ese entonces, era la gran potencia emergente, los Estados Unidos de América. Así nacen los Estados Unidos mexicanos. Un nombre que no solo aludía a una estructura política,
sino que era también un guiño a la visión de un país federal, compuesto por estados libres, pero unidos bajo un mismo ideal. Un país que, aún con las cicatrices de la guerra y la lucha por la independencia, quería marcar su identidad a lo grande. Pero claro, el nombre no es tan simple como suena. El México que todos conocemos también tiene una historia detrás. Proviene de la palabra náhuatl Mexico, que se refería a la Gran Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. ¿Te imaginas lo que debe haber sido esa ciudad flotante en el lago de Texcoco? Un lugar tan imponente que, incluso hoy, sigue impregnado de un aura mística. La etimología sugiere que México podría significar el ombligo de la luna o en el centro del lago de la luna, evocando no solo el lugar, sino la cosmovisión de los pueblos originarios. Pero volvamos a la historia. A lo largo de los años, México no siempre se llamó como ahora. Durante la lucha por la independencia, nombres como América Septentrional o América Mexicana fueron utilizados con el deseo de diferenciarse del Imperio Español y del resto de América. Después de la independencia, México adoptó el nombre de Imperio Mexicano, que duró poco, hasta que, tras la caída del imperio, se adoptó la forma republicana que conocemos: Estados Unidos Mexicanos. Pero ¿por qué no México? La respuesta parece radicar en la inspiración que los fundadores encontraron en la Constitución de los Estados Unidos, con su modelo federal de 13 estados que, a pesar de su diversidad, funcionaban como una sola nación. Ahora bien, no todos se han conformado con ese nombre tan largo. En los últimos años, algunos incluso han propuesto cambiarlo y reducirlo simplemente a México. El presidente Felipe Calderón, en 2012, sugirió eliminar Estados Unidos Mexicanos del nombre oficial del país, porque, según él, México es lo que todos conocemos y lo que el mundo reconoce. Sin embargo, esa propuesta no prosperó. El nombre sigue siendo una constante en nuestra historia, y la pregunta persiste: ¿por qué seguimos atados a un nombre que, para algunos, resulta innecesariamente largo y anticuado? El nombre Estados Unidos Mexicanos no solo refleja nuestra historia y nuestras luchas pasadas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la relación entre nuestra identidad y el mundo. ¿Es este un nombre que define nuestra unidad? ¿O uno que nos hace vernos más allá de nuestras fronteras? ¿Es solo un vestigio del pasado? ¿O aún nos dice algo fundamental sobre lo que somos como nación? Así que, la próxima vez que escuches Estados Unidos Mexicanos, pregúntate: ¿realmente estamos viviendo con ese nombre o el nombre nos sigue viviendo a nosotros? ¿Alguna vez te has preguntado si un filósofo podría tener un truco bajo la manga para ganar la lotería sin hacer trampa? Pues Voltaire, el famoso pensador francés de la Ilustración, no solo se dedicaba a iluminar mentes, sino que también sabía cómo jugar con los números para llevarse el premio mayor. Todo comenzó en 1729, cuando Francia atravesaba una grave crisis económica. En un intento por salvar las arcas del Estado, el ministro de Finanzas, Michel Robert Le Pelletier Desforges, lanzó una lotería vinculada a la compra de bonos del gobierno. El premio, una suma de 500,000 libras, una fortuna que haría soñar a cualquier persona en esa época. Sin embargo, a pesar de lo atractivo del botín, la lotería estaba plagada de fallos que Voltaire pronto identificaría como una oportunidad. El sistema era simple. Por cada bono adquirido, se recibía un boleto para el sorteo. El problema era que el valor del bono influía directamente en el costo del boleto, haciendo que quienes compraban bonos más caros tuvieran que pagar una suma desorbitada para participar. Pero, lo más llamativo, era que el premio no dependía de la cantidad de dinero invertido, sino que era el mismo para todos, independientemente de si alguien había comprado un bono de 10 libras o de 1,000, un juego que favorecía, sin saberlo, a aquellos que adquirían los bonos más baratos. Y ahí es donde entró Voltaire. Con la astucia que lo caracterizaba, el filósofo se asoció con el matemático Charles-Marie de la Condamine y otros inversores, quienes compraron en masa los bonos más baratos.
Esto les permitió acumular una gran cantidad de boletos sin gastar una fortuna. Como resultado, las probabilidades de ganar aumentaron significativamente, y Voltaire y sus socios se hicieron con el gran premio, 500,000 libras que les cambiaron la vida. Pero, como todo en la vida, la suerte no duró para siempre. La noticia de los ganadores se difundió rápidamente, y pronto las autoridades se dieron cuenta de que muchos de los boletos premiados tenían una conexión directa con Voltaire. En un intento por salvar las apariencias, el ministro Pelletier de Force demandó a los ganadores, acusándolos de aprovecharse del sistema. Sin embargo, la corte los declaró inocentes, alegando que simplemente habían jugado según las reglas del juego. Pese a la victoria legal, la lotería fue cancelada y el ministro perdió su cargo. Voltaire, por su parte, no solo ganó una fortuna, sino que también se aseguró un futuro libre de preocupaciones económicas, lo que le permitió seguir dedicándose a su verdadera pasión, escribir. Así, entre sus obras filosóficas, se encontraba también el arte de aprovechar las oportunidades cuando se presentaban. Entonces, ¿realmente fue solo suerte lo que permitió a Voltaire ganar, o había algo más detrás de esa jugada maestra? ¿Será que, en ocasiones, las grandes mentes también saben cuándo tomar el camino menos esperado para lograr sus objetivos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el temible imperio mongol, que arrasó todo a su paso, se detuvo a las puertas de Viena? A principios del siglo XIII, los mongoles, bajo el mando de Genghis Khan, habían sembrado el terror a través de Asia y Europa del Este. Su ejército, que parecía imparable, avanzaba como una ola destructora, conquistando ciudades, arrasando ejércitos y sumiendo a pueblos en la desesperación. Sin embargo, cuando llegaron a las puertas de Viena, algo inesperado sucedió. Se retiraron. ¿Por qué? No fue por falta de recursos ni porque los europeos hubieran demostrado ser grandes guerreros. Viena, en ese entonces, no era más que una pequeña ciudad rodeada de murallas, nada comparada con el poderío de los ejércitos mongoles. La razón detrás de este giro en la historia está lejos de ser lo que uno esperaría. La verdadera causa de su retirada no fue una derrota, sino una serie de sucesos internos en el imperio mongol que cambiaron el curso de la historia. Tras la muerte de Genghis Khan, sus hijos y nietos comenzaron a disputar el control de las vastas tierras que su abuelo había conquistado. Las luchas de poder entre ellos fueron implacables, y lo que en un principio parecía un imperio monolítico comenzó a desmoronarse desde adentro. Las tensiones políticas y los conflictos por la sucesión fueron más que suficientes para frenar cualquier intento de expansión hacia Europa. Además, no debemos olvidar que la expansión hacia el oeste no tenía un interés estratégico claro para los mongoles en ese momento. En su vasto imperio, Europa no era una prioridad inmediata, y las tensiones internas les exigían más atención. Esto hizo que los recursos que estaban destinados a seguir la conquista se desviaran hacia las luchas familiares. La retirada de los mongoles no fue una huida, sino un reagrupamiento forzado, una retirada para enfrentarse a los verdaderos enemigos que amenazaban su unidad interna, ellos mismos. Así fue como Viena, que podría haber sido solo una línea más en las crónicas de destrucción mongola, se salvó. Un simple giro de la rueda de la fortuna, una serie de disputas internas entre los mismos conquistadores, evitó que Europa cayera bajo su dominio. Los mongoles, aunque con una fuerza asombrosa, demostraron que incluso los imperios más poderosos pueden sucumbir a los demonios de su propio interior. Ahora bien, ¿realmente podemos atribuir esta salvación a la suerte? ¿O acaso hay algo más profundo detrás de la caída de los imperios que deberíamos considerar, algo que se alimenta de las fracturas internas más que de la resistencia externa? ¿Qué tan lejos, o más bien, qué tan alto, estarías dispuesto a llegar para defender tu orgullo, incluso si eso implicara flotar en un globo aerostático con una pistola en la mano y la muerte bajo tus pies? Francia, año 1808.
Imagínate los cielos tranquilos sobre París, surcados por palomas, nubes suaves y dos globos aerostáticos cargados con duelistas dispuestos a volarse la cabeza por el amor de una mujer. Así comienza una de las historias más absurdas, gloriosas y genuinamente humanas de todos los tiempos. Porque mientras algunos resolvían sus diferencias en oscuros callejones con espadas o pistolas, dos nobles franceses decidieron que su honra se merecía un duelo, a 600 metros de altura. Los protagonistas, Monsieur de Grandpré y Monsieur de Pic. ¿El motivo del conflicto? Una mujer, por supuesto. Ambos habían sido amantes de la misma dama, y tras una serie de enredos románticos y bastante cotilleo parisino, ella terminó eligiendo a uno de los dos. El otro, herido en su vanidad y con el ego hecho trizas, no encontró mejor manera de responder que lanzando un desafío. Pero no un duelo cualquiera. No, uno en el cielo, porque si ya vas a ser ridículo, hazlo con estilo. La escena era surrealista. Dos globos aerostáticos preparados en el parque de Saint-Cloud. Cada uno llevaría a un duelista y a su piloto. El plan era simple: ascender a la misma altura, apuntar desde sus cestas flotantes, disparar, y que el mejor, o el menos torpe, ganara. ¿Y el que perdiera? Bueno, caer cientos de metros no suele tener finales felices. Una multitud se reunió para presenciar el espectáculo. Porque claro, ¿quién se perdería a dos nobles jugándose la vida como si fueran caricaturas flotantes? Los globos despegaron lentamente, elevándose como si hasta el cielo dudara de lo que estaba por suceder. A medida que ganaban altura, los murmullos desde el suelo se mezclaban con la tensión en el aire. No había marcha atrás. Una vez que alcanzaron una distancia segura, o eso creían ellos, comenzó el duelo. Monsieur de Pic disparó primero, y falló, tal vez por el balanceo del globo o por el pánico existencial que implica disparar a otro hombre desde el cielo mientras flotas sobre la muerte. Grandpré respondió. Su disparo no dio en el cuerpo, sino en algo más letal, el globo del enemigo. La bala atravesó la tela como si fuera papel mojado. En segundos, el globo de Pique perdió estabilidad. Empezó a descender como si el cielo se lo tragara con desgano. El piloto gritaba. Intentaban estabilizarlo, pero nada funcionó. El impacto fue brutal. Los restos del globo quedaron esparcidos, y con ellos la reputación de un hombre que creyó que morir por amor era una buena idea. Y así, mientras Grandpré descendía victorioso, y seguramente temblando, quedó escrito uno de los duelos más insólitos que la humanidad haya presenciado. Un combate por amor entre nubes, pólvora y una dosis generosa de locura. Entonces dime, ¿el honor está en el corazón o en la altura desde la que estás dispuesto a caer por él? ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer ser humano en sentarse en un inodoro y pensar, ¿esto sí es progreso? La historia del baño moderno es, irónicamente, una de las más sucias y fascinantes que existen. Porque aunque hoy damos por hecho ese pequeño trono de porcelana en el que meditamos a diario, hubo una época no muy lejana en la que hacer tus necesidades era todo menos privado, higiénico o cómodo. Pero vayamos al principio. No a la Edad Media, ni al Imperio Romano, sino a un hombre con nombre de novela gótica, Sir John Harington. Corría el año 1596 y, como muchos nobles ingleses de la época, Harington tenía demasiado tiempo libre y una obsesión muy peculiar: encontrar una forma más elegante de evacuar. Harington no era un simple inventor, era escritor, poeta y ahijado de nada menos que la reina Isabel I. Pero también era conocido por sus textos satíricos y su afición por los juegos de palabras, especialmente aquellos que giraban en torno al tema fecal. En resumen, era el típico genio excéntrico que hace reír y molesta a partes iguales. Un día, cansado de los pozos malolientes y los cubos de madera, Harington se puso manos a la obra. Diseñó un dispositivo revolucionario,
un asiento elevado con una cisterna conectada a una palanca que liberaba agua y se llevaba los desechos lejos de la vista y del olfato. Lo llamó el Ajax, un juego de palabras que sonaba como Ajax, jerga para letrina en inglés antiguo. Imagina el orgullo de presentar tu invento no solo como una solución sanitaria, sino como un chiste escondido. La reina Isabel, intrigada y probablemente cansada de los aromas del palacio, pidió ver el artefacto. Y según cuentan, no solo lo aprobó, sino que mandó instalar uno en su residencia de Richmond. Así, el primer inodoro de la historia moderna fue usado por una monarca, aunque después la idea cayó en el olvido por casi 2 siglos. Porque sí, tener agua corriendo por dentro de las casas aún era más fantasía que realidad. Harrington, por su parte, fue ridiculizado por muchos. Su invento fue considerado innecesario, incluso inmoral, pero él se mantuvo firme, escribiendo tratados y poemas sobre la dignidad del acto de soltar lastre. Un auténtico visionario con una pluma en una mano y una cadena de cisterna en la otra. No fue sino hasta el siglo XIX que el mundo, por fin, estuvo listo para seguir sus pasos. Con la llegada del agua corriente y las redes de alcantarillado, el diseño de Harrington fue retomado, mejorado y masificado. Y así nació el inodoro moderno, un objeto tan común, tan silencioso, tan infravalorado y sin embargo tan indispensable como cualquier otro avance tecnológico. Así que la próxima vez que te sientes cómodamente en tu trono blanco, piensa en Sir John Harrington, el hombre que lo imaginó todo siglos antes. Y dime, ¿no es acaso curioso que uno de los mayores símbolos de civilización naciera entre poemas, burlas y un buen tirón de cadena? ¿Y si te dijera que hubo un arma tan precisa, tan inteligente, que regresaba sola si fallaba el blanco? Parece un truco de magia o la escena de una película futurista, pero en realidad es una de las invenciones más antiguas de la humanidad, el boomerang. Sí, ese curioso artefacto en forma de L que hoy vemos en dibujos animados o tiendas de souvenirs australianos, fue en su origen una herramienta de caza tan mortal como elegante. Pero lo más fascinante no es que volara, sino que supiera volver. Hace más de 20.000 años, en las vastas y desérticas tierras de lo que hoy conocemos como Australia, los pueblos aborígenes ya dominaban el cielo. Fabricaban estas maravillas aerodinámicas de madera endurecida, las lanzaban con precisión matemática y esperaban que el boomerang hiciera su danza aérea. Si impactaba, perfecto, comida para la tribu. Si no, regresaba con humildad a las manos del cazador, como pidiendo otra oportunidad. ¿Qué otra arma hace eso? Pero no te vayas con la finta de que todos los boomerangs regresaban. De hecho, los originales, los más antiguos, no estaban diseñados para volver. Eran pesados, rectos o curvos, diseñados para derribar canguros o incluso romper huesos enemigos en batalla. Algunos medían casi 1 metro de largo y podían volar hasta 100 metros de distancia. Eran, en esencia, palos lanzables con actitud. Lo del regreso fue un bonus evolutivo, un capricho de la física que solo algunos diseños livianos y asimétricos lograban. Y aquí es donde la historia se pone más misteriosa, porque los egipcios también usaban artefactos parecidos al boomerang, y los nativos americanos, y pueblos antiguos de Europa del Este. ¿Cómo es que culturas separadas por miles de kilómetros y sin contacto alguno inventaron armas tan similares? ¿Casualidad? ¿Genialidad colectiva? ¿O es que el boomerang, como las mejores ideas, nace cuando la necesidad se encuentra con una mente creativa y un trozo de madera? Lo increíble es que, a pesar de su antigüedad, el boomerang funciona con principios que cualquier ingeniero aeronáutico aplaudiría hoy: sustentación, fuerza giroscópica, torque y mucha paciencia para aprender a lanzarlo bien. Porque no es cuestión de tirar al aire como si fuera un frisbee. No. Debes encontrar el ángulo correcto, la inclinación precisa, la velocidad ideal. En manos expertas,
es un espectáculo de geometría voladora, en manos inexpertas. Probablemente termines corriendo para esquivar tu propia arma. Hoy en día, el boomerang ya no se usa para cazar ni para pelear, pero sigue siendo un símbolo cultural poderoso. Para los aborígenes australianos representa identidad, conexión con la tierra, con los ancestros y también con el cielo. Y sigue siendo, sin duda, uno de los mejores recordatorios de que la tecnología más impresionante no siempre viene con cables o pantallas. A veces, basta con una rama tallada con sabiduría ancestral. Así que la próxima vez que veas un boomerang, piénsalo 2 veces antes de llamarlo juguete. Porque, dime, ¿qué otra arma ancestral conoces que, al fallar, vuelva a ti como diciendo, tranquilo, lo intentamos de nuevo? ¿Tú sabías que hay un lago en África que convierte a los animales en piedra? Pero que, por alguna razón mágica o loca, los flamencos lo aman. Mira, no te estoy echando mentiras. El lugar se llama Lago Natron y está en Tanzania. Ya desde el nombre suena raro, ¿no? Natron, como si fuera sacado de un hechizo egipcio. Bueno, pues resulta que este lago es rojo. Sí, rojo como la sangre. No es que alguien lo haya pintado con Photoshop ni que sea por contaminación. Es así naturalmente. El color se lo dan unas algas que adoran vivir en condiciones súper extremas. Estamos hablando de temperaturas que pueden llegar a los 60 grados Celsius y un nivel de alcalinidad que, básicamente, derretiría tus ojos si metes la cara ahí. Literalmente, es como meter la mano en agua con sosa cáustica. Pero aquí viene lo creepy. Cuando los animales se acercan al lago y tienen la mala suerte de caerse o beber de esa agua, mueren casi al instante y se conservan como si fueran estatuas. Se petrifican. Hay fotos de murciélagos, aves, incluso pelícanos, todos tiesos y perfectamente conservados, como si alguien les hubiera hecho taxidermia con solo mirarlos. Es tan raro que parece una galería de arte del más allá, y tú pensarías, nadie cuerdo se acerca a ese lago, ¿verdad? Pues no. Resulta que miles de flamencos, sí, esas aves rosadas que caminan como si estuvieran en pasarela, hacen del lago Natron su casa. Y les encanta. Se reproducen ahí, comen ahí, pasean por ahí como si nada. ¿Por qué? Porque las algas rojas que hacen del agua un veneno para casi todo el mundo son su comida favorita. Lo mejor de todo es que ese ambiente tan hostil espanta a sus depredadores. Así que es como su fortaleza de la soledad. Un infierno para todos, menos para ellos. Lo más loco es que los flamencos han desarrollado patas y piel que resisten la alcalinidad del agua. Son como pequeños superhéroes con plumas. Y a pesar de lo mortal que parece el lugar, ahí están, año tras año, criando a sus polluelos sobre islotes de sal endurecida, como si fuera lo más normal del mundo. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que la naturaleza es más sabia que nosotros? ¿O que a veces lo que parece una maldición para unos es el paraíso para otros? Dime algo, si tú fueras un flamenco, ¿vivirías en un lago que convierte a todo lo demás en piedra? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan profundo podemos llegar en la Tierra antes de que todo se derrita o, peor aún, escuchemos algo que no deberíamos? Mira, esto que te voy a contar suena a película de ciencia ficción, pero fue completamente real. A ver si no se te pone la piel chinita. Resulta que en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética competían por absolutamente todo, desde quién llegaba primero a la Luna hasta quién tenía el mejor bigote en la KGB, a los rusos se les ocurrió una idea que no tenía nada que ver con bombas ni cohetes: cavar. Pero no un hoyito cualquiera, no. Querían hacer el hoyo más profundo jamás hecho por el ser humano, como si quisieran ver si del otro lado del planeta había chinos saludando. Así nació el Pozo Superprofundo de Kola, allá por 1970. Empezaron a taladrar la tierra como si estuvieran buscando el tesoro perdido de los Ares, con el objetivo de llegar a un punto llamado la discontinuidad de Mohorovičić, que es como una frontera entre la corteza terrestre y el manto. Suena elegante, ¿no? Pues no fue nada fácil.
Durante casi 20 años, le dieron y le dieron hasta que llegaron a los 12.262 metros, más de 12 kilómetros bajo tierra. Es como apilar 14 veces el edificio más alto del mundo, pero hacia abajo. Y aquí es donde se pone raro. Primero encontraron cosas que nadie esperaba, fósiles microscópicos de organismos de hace más de 2.000 millones de años. Imagínate, ni los dinosaurios habían llegado todavía. Luego detectaron agua a profundidades donde, según la ciencia, no debería haber, como si la Tierra escondiera pozos secretos de agua en lugares imposibles. Pero lo más inquietante fue el calor. A esa profundidad, la temperatura era de casi 180 grados Celsius. No se lo esperaban. Todo se derretía, las brocas dejaban de funcionar y parecía que la Tierra les estaba diciendo, «Hasta aquí, compadres». Y de repente, ¡boom! Proyecto cancelado. Oficialmente fue por problemas técnicos y falta de presupuesto, pero entre tú y yo, hay teorías que dan miedo. Algunas personas juran que justo antes de abandonar el pozo, se escucharon gritos. Sí, gritos. Como si algo, o alguien, allá abajo no quisiera ser molestado. Los llamaron los sonidos del infierno. Supuestamente grabaron el audio, y si te metes a buscar en YouTube, lo puedes encontrar, aunque nadie sabe si es real o puro cuento soviético. Hoy el pozo está tapado, oxidado, olvidado, pero sigue ahí, como una cicatriz en el suelo que guarda secretos que no alcanzamos a imaginar. Dicen que si te acercas lo suficiente, puedes escuchar un eco extraño, como un susurro del mismísimo centro de la Tierra. Y dime, si estuvieras ahí parado frente a ese agujero de 12 kilómetros, ¿tendrías el valor de asomarte y escuchar qué hay al fondo? ¿Te imaginas que un día despiertes, vayas a la playa y el mar ya no esté? No porque haya bajado la marea, ni porque estés soñando, sino porque literalmente desapareció. Así, de un día a otro, solo queda arena, óxido y un silencio incómodo. Pues eso le pasó al mar de Aral. Te juro que parece chiste, pero es real. Resulta que este mar, que antes era el cuarto lago más grande del planeta, estaba entre Kazajistán y Uzbekistán. Era enorme, había pesca a lo loco, puertos bulliciosos y un ecosistema que andaba bastante feliz. Pero en los años 60, la Unión Soviética dijo, ¿y si usamos estos ríos que lo alimentan para regar cultivos de algodón? Y claro, cuando cortas el agua que da vida a un mar, bueno, te imaginarás el resultado. Poco a poco, el mar de Aral empezó a encogerse como si alguien le estuviera sacando el tapón. Las ciudades costeras se quedaron a kilómetros del agua. Los barcos terminaron encallados en medio del desierto, como si fueran parte de un museo surrealista. ¿Te imaginas subirte a un barco oxidado en medio de la nada, donde antes había olas y ahora solo hay polvo? Parece una escena de película posapocalíptica, pero es la vida real. Y eso no es todo. Cuando el agua se fue, dejó al descubierto un lecho lleno de sal y químicos tóxicos que venían de años de pesticidas y fertilizantes. Ahora, con cualquier viento, esa cosa vuela y enferma a la gente. Respirar ahí es como vivir en una nube de veneno. Muchos se enfermaron, el suelo quedó arruinado y el clima hasta cambió. Veranos más calientes, inviernos más fríos, un desastre con todas sus letras. Pero aquí viene la parte loca. Algunos no se rindieron. En el norte del antiguo mar de Aral, construyeron una represa y lograron recuperar un poco del agua. Y volvió el pescado. La gente volvió a pescar, los animales regresaron, y eso da un poco de esperanza. Además, hay científicos y agricultores probando cosas nuevas, como plantar vegetación resistente a la sal para ver si pueden reverdecer el lugar. Incluso hay japoneses cultivando plantas que podrían cambiar el juego. El mar de Aral no solo es una historia triste, también es una advertencia de cómo podemos arruinar algo colosal con una decisión mal planeada, pero también de cómo, si nos aplicamos, podemos remendar el desastre. No por completo, pero sí lo suficiente para que la vida vuelva a brotar. Entonces dime,
Si un mar entero puede desaparecer por culpa de la ambición, ¿qué otras maravillas estamos perdiendo sin darnos cuenta? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible criar peces en medio del desierto, a miles de kilómetros del mar? Imagínate esto. En la vasta y árida región de Xinjiang, al noroeste de China, donde las dunas se extienden hasta donde alcanza la vista, y el mar es solo un recuerdo lejano, un grupo de visionarios decidió desafiar lo imposible. ¿Su objetivo? Transformar este desierto en un oasis de acuicultura. Xinjiang, conocida por su rica herencia cultural y sus frutas dulces, no es precisamente el lugar que uno asociaría con la cría de peces. Sin embargo, gracias a innovadoras técnicas y al uso eficiente del agua, los habitantes de esta región han logrado establecer granjas acuícolas que prosperan en medio de la aridez. Utilizando sistemas de recirculación de agua y tecnologías avanzadas, estas granjas han conseguido criar especies como la tilapia y la carpa, adaptándolas a las condiciones locales. El resultado es una producción sostenible que no solo abastece a la región, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria del país. Este milagro de la acuicultura no solo ha revitalizado la economía local, sino que también ha demostrado que, con determinación y creatividad, es posible superar las limitaciones impuestas por la naturaleza. Lo que alguna vez fue un terreno inhóspito, ahora es un símbolo de innovación y esperanza. Entonces, la próxima vez que pienses que algo es imposible, recuerda, si se pueden criar peces en el desierto, ¿qué otros límites podemos superar con ingenio y perseverancia? ¿Te imaginas vivir en un mundo donde bañarse era visto casi como un acto sospechoso, y donde salir a caminar implicaba el riesgo muy real de que te cayera encima caca humana? Así de surrealista y asquerosa era la Edad Media. Hoy nos lavamos las manos hasta por costumbre. Nos duchamos a diario y nos obsesionamos con el olor a shampoo y desodorante. Pero si hubieras vivido en el siglo XIV, el baño era un lujo, un acto raro y hasta un poco mal visto. Y no exagero. En aquella época, el agua estaba relacionada con la enfermedad. Se creía que abrir los poros con calor era una invitación directa a que los demonios, o las pestes, se te metieran en el cuerpo. Así que, entre superstición, ignorancia y miedo, la gente prefería mantenerse, digamos, natural. Pero ahí no para lo curioso. Resulta que en muchas ciudades medievales las casas no tenían baño. ¿Y entonces dónde hacían sus necesidades? Pues tenían orinales que vaciaban por la ventana. Sí, leíste bien. Abrías tu ventana, gritabas «agua va» y tirabas el contenido directo a la calle. Si tenías suerte, no le caía a nadie encima. Si no, bueno, ojalá tuvieras un buen sombrero. Por eso, esos sombreros gigantes no eran solo moda, eran paraguas para excrementos. Y el olor debía ser insoportable. Por eso, en vez de bañarse, la solución eran perfumes intensos, especialmente entre la nobleza. Imagina un cuarto lleno de personas sudadas y sin baño, tratando de disimularlo con litros de esencias florales. Algo así como meter una flor en un basurero y esperar que el aroma lo oculte todo. Y hablando de nobleza, ¿te suena el famosísimo Rey Sol, Luis XIV? Este señor, con toda su pompa, solo se bañó 2 veces en su vida. Según los historiadores, decía que el agua le causaba mareo y que su médico le aconsejaba evitarla. En vez de eso, se cambiaba la ropa interior varias veces al día. Eso sí era símbolo de limpieza, al parecer. Irónicamente, su palacio, Versalles, ni siquiera tenía baños adecuados. La gente hacía sus necesidades en los jardines, en las esquinas, donde se pudiera. Y mientras tanto, las calles de las ciudades europeas se convertían en ríos de basura. Por eso, en lugares como los Países Bajos, contrataron a los llamados reyes de la basura. Hombres que, cuando no estaban peleando en guerras, se encargaban de limpiar las ciudades y hasta multaban a quien tirara desechos donde no debía. Aunque claro, en un mundo donde tirar por la ventana era costumbre,
¿quién los tomaba en serio? Ahora que sabes esto, dime algo. ¿La Edad Media te sigue pareciendo una época romántica de caballeros y castillos? ¿O ya la hueles diferente? ¿Quién diría que un poco de agua y jabón podría parecer tan revolucionario? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar embarazada en una época donde no podías hablar de ello en voz alta, ni siquiera con tu mejor amiga, sin que la sociedad entera te juzgara como si hubieras cometido un crimen? Pues agárrate, porque en la era victoriana, el embarazo era todo menos una etapa hermosa. Más bien, era como un secreto incómodo, algo que había que ocultar bajo capas de corsets, faldas, silencio y mucha hipocresía. Si eras una mujer casada, bien, podías respirar tranquila un poco, pero si estabas soltera, que prepárate para ser tratada como si hubieras traído la peste negra a la familia. Las señoritas caídas, como les decían con elegancia venenosa, a menudo terminaban escondidas en el campo o directamente enviadas a casas de maternidad, donde parían en silencio, entregaban a sus bebés a extraños y volvían fingiendo nada pasó. Y no creas que era solo cuestión de vergüenza. El embarazo también se veía como una pérdida de libertad. De pronto ya no podías salir, ni montar a caballo, ni reírte muy fuerte, ni caminar rápido, y ni hablemos de tener opiniones. Te convertías en una madre en formación, cuyo único rol era el de incubadora. Eso sí, te lo vendían como una dulce vocación, como si ser madre fuera la cúspide de tu existencia. Te decían que ibas a sentirte plena, completa, realizada, pero muchas mujeres se sentían todo menos eso. De hecho, muchas estaban simplemente asustadas, solas o furiosas por dentro, y con razón. El parto en esos tiempos era una ruleta rusa. Las tasas de mortalidad materna podían llegar al 0.5%, lo que suena pequeño hoy en día, pero imagina que una de cada 200 mujeres moría al dar a luz. Y los métodos médicos, francamente, daban más miedo que alivio. Sangrías, fórceps rudimentarios, intervenciones sin anestesia y médicos que a veces venían directo de hacer una autopsia sin lavarse las manos. Así nacía un niño, y a veces moría la madre. Y claro, como el embarazo era algo que se esperaba pero del que nadie quería hablar, la educación sexual brillaba por su ausencia. Así que muchas parejas simplemente evitaban el sexo, o lo hacían cruzando los dedos. ¿Anticonceptivos? En teoría sí. En la práctica, bueno, digamos que el método más confiable era la abstinencia, lo cual no suena muy divertido para un matrimonio victoriano. Y si todo salía mal y no podías o no querías criar al bebé, existían las famosas granjas de bebés. Lugares donde las mujeres dejaban a sus hijos con la esperanza de que alguien los cuidara. Aunque muchas veces esos niños simplemente desaparecían. Literalmente. Era un negocio siniestro, alimentado por el juicio social y el silencio forzado. Así que la próxima vez que pienses en la era victoriana con sus vestidos bonitos, té de las 5 y novelas de Jane Austen, acuérdate de lo que pasaba detrás de los encajes y las cortinas. ¿De verdad era una época tan romántica? ¿O solo un gran teatro de apariencias que escondía más miedo que flores? ¿Alguna vez te has parado frente a una fuente de agua y te has preguntado si lo que estás bebiendo podría matarte? Esto no es que no es paranoia. Al menos no si vivieras en el Londres del siglo XIX. Déjame contarte la historia de la infame Aldgate Pump, una bomba de agua que parecía inofensiva, pero escondía uno de los secretos más siniestros de la ciudad. A simple vista, era solo una fuente pública de hierro forjado, con forma elegante y coronada por un león tallado. La gente venía con sus cubos, llenaba sus cántaros, bebía con gusto. Y sí, el agua tenía un sabor curiosamente fresco y agradable, pero nadie sabía por qué. Spoiler, el sabor venía de los muertos. Sí, así como lo escuchas. Resulta que el agua de la Aldgate Pump provenía de un arroyo subterráneo que, antes de llegar a la boca sedienta de los londinenses, pasaba tranquilamente por varios cementerios olvidados del este de la ciudad. Estamos hablando de cientos,
tal vez miles de cadáveres en descomposición, filtrando sus minerales al suelo y de ahí, directo al vaso. Literalmente, la gente bebía esencia de difunto, y lo peor, les gustaba. Durante un tiempo, nadie sospechó nada. La bomba era popular, la gente confiaba en ella, pero de repente, como si Londres hubiese sido tocado por una maldición, empezaron las muertes. Gente completamente sana caía enferma, con síntomas extraños. Al principio culparon al aire, a los espíritus, a cualquier cosa, menos al agua. Pero un día, un médico con más curiosidad que miedo decidió analizar ese delicioso líquido, y lo que encontró fue digno de una novela de terror victoriana. El agua contenía 5 veces la cantidad normal de sólidos inusuales, una mezcla entre químicos misteriosos, bacterias y sí, restos humanos. Ahí fue cuando cundió el pánico. La fuente pasó de ser símbolo de vida a fuente de muerte. Algunos decían que podían oír susurros cuando el agua salía. Otros aseguraban que cada gota dejaba un sabor amargo si sabías lo que estabas bebiendo. Sea como sea, en 1876 finalmente cerraron la bomba original y la conectaron a una red de agua más segura. Pero el daño ya estaba hecho. Lo increíble es que la Aldgate Pump aún sigue ahí. En serio, puedes verla hoy, firme en su esquina de Londres como si nada hubiera pasado. Pero ya nadie se atreve a beber de ella. Algunos turistas se acercan para tomarse fotos, otros apenas le echan una mirada rápida, como si el pasado pudiera escapar por esa pequeña abertura oxidada. Ahora dime tú, la próxima vez que bebas agua, ¿vas a pensarlo 2 veces antes de confiar en su sabor? ¿Te imaginas ser el hombre más poderoso del mundo y no poder sentarte sin querer llorar? Pues así andaba el gran Luis XIV, el todopoderoso Rey Sol, el que dictaba moda, imponía guerras y deslumbraba a Europa desde su trono en Versalles. Pero ni todo el oro del palacio ni sus ejércitos le servían de mucho contra el enemigo más incómodo y vergonzoso de todos, una fístula perianal. Sí, así como lo oyes, una especie de túnel infernal que se le formó justo ahí donde la espalda pierde su nombre y que le hizo la vida imposible durante años. Imagínate al rey, con su capa majestuosa, rodeado de cortesanos aduladores, tratando de mantener la dignidad, mientras cada paso, cada intento de sentarse, cada paseo en su carruaje lo hacía apretar los dientes del dolor. Dicen que no podía montar a caballo, ni caminar derecho, ni siquiera dormir tranquilo. Pero claro, en la corte nadie decía nada en voz alta. Nadie se atrevía a comentar que el astro del absolutismo tenía una batalla campal en sus partes nobles. La medicina de la época no era precisamente una maravilla. Estamos hablando del siglo XVII, cuando sangrar a la gente era casi un pasatiempo, y los médicos usaban más intuición que ciencia. Así que durante un tiempo, lo único que recibió fue pomadas raras, cataplasmas con olor a demonio y oraciones. Nada funcionaba. La herida seguía supurando, el dolor seguía creciendo, y el rey, bueno, seguía sentado de lado, hasta que apareció un tipo llamado Félix de Tassi. No era cualquier médico, era un cirujano valiente, con nervios de acero y, lo más importante, sin miedo a meter bisturí donde otros solo rezaban. Félix le dijo al rey lo impensable: «Majestad, hay que operar». Y aquí es donde empieza lo verdaderamente épico, porque no había en ese momento una herramienta adecuada para semejante tarea. Así que Félix diseñó un bisturí especial, una especie de espada diminuta hecha a la medida de la realeza. Y en 1686, en medio de un ambiente tenso, con medio Versalles conteniendo la respiración, el bisturí entró en acción. Fue una cirugía sin anestesia, sin antibióticos y con más riesgos que certezas. Pero milagrosamente, funcionó. El Rey Sol volvió a caminar erguido, a sentarse como un señor y, por supuesto, a presumir su trasero como el más real de Europa. La hazaña fue tan celebrada que se convirtió en un hito en la historia de la medicina.
Se escribieron tratados, se realizaron operaciones similares en otros nobles y, por extraño que parezca, se puso de moda operarse las fístulas. Incluso hubo rumores de nobles fingiendo tener la misma dolencia para parecer tan valientes como el rey. Así que sí, el trasero real salvó la reputación de la cirugía moderna. Y ahora dime, ¿quién iba a pensar que una herida en el lugar más incómodo del cuerpo cambiaría la historia de la medicina? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo antes de una tormenta, el aire huele tan rico, como a tierra, a recuerdos, a algo que no puedes explicar pero que te atrapa? Te voy a contar algo que parece sacado de un libro de magia natural, pero que tiene más ciencia de la que imaginas. Ese olor que todos conocemos, ese que sentimos cuando la lluvia toca el suelo seco, tiene nombre. Y no es olor a tierra mojada. Se llama petricor, y suena casi poético, ¿no crees? Como si fuera el nombre de una diosa del bosque o el título de una novela francesa. Resulta que este aroma no es solo una cuestión de romanticismo climático. Es una reacción química perfectamente orquestada por la naturaleza, casi como si el planeta quisiera perfumarse después de una larga sequía. Todo comienza con unas bacterias diminutas del suelo llamadas actinobacterias, que aunque nadie las invite a fiestas, son expertas en producir una molécula muy especial, la geosmina. Esta sustancia, aunque tiene un nombre que parece el de una superheroína griega, es la responsable de ese olor tan característico que nos hace cerrar los ojos y sonreír cuando llueve. La geosmina vive ahí, tranquila, debajo de nuestros pies. Pero cuando la lluvia cae, el agua golpea el suelo y libera pequeñas burbujas de aire que estallan, lanzando estas partículas olorosas al ambiente. Literalmente, lo que huele son microexplosiones de aroma viajando en gotas invisibles. Y si pensabas que solo los humanos lo notaban, error. Algunos animales también pueden detectar la geosmina a kilómetros, lo que les ayuda a encontrar agua en la naturaleza. A nosotros, en cambio, nos da ganas de escribir poesía o de sacar una manta y tomar café mirando por la ventana. Pero lo mejor es que este fenómeno no huele igual en todas partes. El tipo de suelo, la cantidad de lluvia, la temperatura del día e incluso el lugar del mundo en el que estés, todo eso modifica el petricor. Es como si cada lugar tuviera su propia versión del perfume de la lluvia, una firma única que nos conecta con la tierra de formas que ni siquiera entendemos del todo. Y lo más loco es que, aunque lo hemos olido desde siempre, no fue hasta 1964 que alguien le puso nombre. Fueron dos geólogos australianos, Isabel Joy Baer y R. Heath Thomas, quienes decidieron que este aroma merecía identidad propia. Mezclaron las palabras griegas petra, piedra, e ichor, el fluido de los dioses, y voilà, petricor. Básicamente, lo bautizaron como el fluido divino de la piedra. Y si eso no te parece poético, no sé qué lo sea. Así que la próxima vez que sientas ese aroma tan nostálgico antes de la lluvia, recuerda que estás oliendo a bacterias felices, a química atmosférica y a un perfume diseñado por la naturaleza misma. Y dime, ¿no es increíble pensar que el cielo también tiene su manera de hacernos suspirar? ¿Te imaginas que la próxima pandemia no venga de un murciélago ni de un laboratorio, sino del espacio? No es broma. Y no estoy hablando de extraterrestres verdes con mocos radiactivos. Hablo de algo peor. Un microbio alienígena invisible, silencioso y letal que viaja en una piedra y que al caer en la Tierra puede desatar el fin de la humanidad en cuestión de horas. ¿Te suena exagerado? Pues no tanto. Si conoces la historia de La amenaza de Andrómeda, esa novela de Michael Crichton, que se adelantó décadas a nuestras pesadillas más modernas. Te cuento. Resulta que en esta historia, un satélite experimental cae en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Los científicos lo rastrean, van a buscarlo y lo encuentran rodeado de cadáveres. Todo el pueblo muerto. Así, de un momento a otro. Como si alguien hubiera apagado la vida con un interruptor.
¿Y qué provocó esa masacre? Nada más y nada menos que un microorganismo venido del espacio. Algo que ni siquiera sabíamos que existía. Lo llamaron Andrómeda, como si con un nombre bonito se pudiera suavizar el hecho de que licúa la sangre de sus víctimas, literalmente. Pero lo más perturbador no es eso, es que Andrómeda evoluciona, aprende, se adapta. Mientras los científicos intentan analizarla en un laboratorio ultrasecreto, ella cambia de forma, resiste cualquier tratamiento y amenaza con colarse por cualquier rendija de seguridad. La idea de que algo tan pequeño, tan ajeno, pueda matarnos sin esfuerzo es escalofriante. Pero aquí viene lo jugoso. Aunque es una obra de ficción, la amenaza de Andrómeda está tan bien documentada y escrita con tanto realismo que los científicos de verdad se pusieron incómodos. Y con razón, porque si algo nos enseñó la vida después del 2020, es que las pandemias ya no son un cuento de ciencia ficción. Y si el planeta puede ponerse patas arriba por un virus que sí conocemos, ¿qué nos hace pensar que podríamos sobrevivir a algo que no? Además, seamos honestos. Hemos estado enviando cohetes, satélites, robots y sondas al espacio como quien lanza botellas al mar. ¿Y si una de esas botellas vuelve con una sorpresa dentro? ¿Y si al tocar nuestra atmósfera trae consigo un regalito del cosmos, algo que no entiende de ADN humano, ni de vacunas, ni de cuarentenas? Michael Crichton no solo escribió un buen thriller, nos dejó una advertencia disfrazada de entretenimiento. Una pregunta incómoda flotando en el aire como un virus. ¿Estamos realmente preparados para lo desconocido? Así que la próxima vez que mires una estrella fugaz y pidas un deseo, tal vez quieras añadir, y que no traiga nada raro en la cola. Porque quién sabe. ¿Y si el próximo enemigo invisible ya viene en camino, flotando entre meteoritos y esperando su momento para aterrizar? ¿Alguna vez te has preguntado si de verdad llevamos una luz dentro que se apaga justo cuando morimos? No es una metáfora poética, ni una frase de autoayuda. Es literal. Todos, sí, tú, yo, incluso tu cactus de escritorio, emitimos una luz. Una luz real, microscópica, fantasmagórica, pero absolutamente real. Científicos de la Universidad de Calgary y del Consejo Nacional de Investigación de Canadá la captaron en acción. Y lo más escalofriante es esto. Esa luz desaparece justo en el momento de la muerte, como si alguien apagara un interruptor. Pero vamos por partes. Esta extraña luminiscencia se llama emisión fotónica ultradébil. Es tan tenue que no la podemos ver sin cámaras ultrasensibles. No tiene nada que ver con la bioluminiscencia que usan los peces abisales o las luciérnagas para comunicarse. Esto es más discreto, casi como un susurro óptico, una especie de latido brillante que solo la tecnología puede detectar. ¿De dónde sale? Pues de nuestro propio metabolismo. Cuando nuestras células trabajan, es decir, todo el tiempo, generan reacciones químicas que liberan pequeñas cantidades de fotones. Eso es luz, aunque esté a niveles ínfimos. Es como si nuestro cuerpo, sin que lo supiera, hiciera una especie de bioluz silenciosa, como una bombillita interna con muy poca batería. Pero aquí viene lo realmente asombroso. Cuando los científicos observaron a ratones y plantas al momento de morir, vieron que esta luz desaparecía de golpe. No poco a poco, no a cuentagotas. De un momento a otro, plop, se va. ¿No es impactante? Es como si el cuerpo, al soltar su último aliento, también se despidiera apagando su propia linterna vital. Ahora imagina esto. Un médico, en un futuro no tan lejano, apuntando una cámara especial a un paciente y diciendo, sin necesidad de monitores ni electrocardiogramas, aún tiene luz, está vivo. Suena a ciencia ficción, pero los investigadores creen que esta luz podría ayudarnos a entender mejor los procesos de muerte celular, el envejecimiento e incluso mejorar diagnósticos en medicina y agricultura. Porque sí, las plantas también emiten esta luz. Todo lo que está vivo brilla, aunque sea de forma casi invisible. Y por si todo esto no fuera ya lo suficientemente misterioso, resulta que el término petricor, ese aroma maravilloso a tierra mojada,
También se relaciona con bacterias del suelo que liberan geosmina, un compuesto que, al igual que nuestra luz interna, parece una firma silenciosa de vida. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero parece que la vida está llena de señales invisibles que solo esperan que alguien las observe. Así que, la próxima vez que te pregunten si crees en el alma, puedes responder con algo mejor. No sé si tengo alma, pero sí tengo luz. ¿Y tú? ¿Estás brillando ahora mismo aunque no lo notes? ¿Y si el origen de una pandemia global estuviera colgado cabeza abajo en una cueva, masticando fruta y sin tener la menor idea del caos que provocaría? Sí, hablo de los murciélagos, esos pequeños vampiros del reino animal que la mayoría apenas tolera en películas o en los techos oscuros de alguna vieja cabaña. Resulta que podrían estar en el centro de uno de los mayores misterios de la era moderna, el origen del COVID-19. Y no, esto no es el comienzo de una teoría conspirativa al estilo Hollywood. Es ciencia, pero de esa que parece sacada de un thriller. Todo comenzó en Wuhan, China, allá por finales de 2019, cuando un mercado de animales vivos se volvió el foco de atención mundial. Al principio, todos apuntaban al famoso mercado de Huanan, ese donde puedes encontrar desde pescados exóticos hasta civetas, pangolines y murciélagos, todo bajo un mismo techo. La teoría inicial era sencilla y un poco escalofriante. El virus habría saltado de un murciélago a un animal intermedio, quizá un pangolín, ese animal que parece un armadillo con armadura de dragón, y de ahí a los humanos. ¡Zas! Pandemia mundial. Pero como en toda buena historia, pronto las cosas se complicaron. Investigadores comenzaron a descubrir que algunos de los primeros infectados ni siquiera habían puesto un pie en ese mercado. Entonces, ¿de dónde salió exactamente el virus? ¿De otro mercado? ¿De un laboratorio? ¿Del fondo de una cueva mal ventilada? La respuesta sigue siendo un rompecabezas. Lo que sí sabemos es que los murciélagos albergan una variedad impresionante de coronavirus. Son como bibliotecas voladoras de virus. Su sistema inmunológico es tan resistente que pueden tener estos bichos sin enfermarse, lo cual es bueno para ellos, pero un peligro para nosotros. Si uno de estos virus logra dar el salto a un animal que sí interactúe con humanos, la catástrofe puede estar servida. Y eso es exactamente lo que muchos científicos creen que pasó con el SARS-CoV-2, el virus que nos cambió la vida a todos. ¿Y por qué en Wuhan? Bueno, esa ciudad no solo tiene mercados llenos de fauna silvestre, también alberga uno de los laboratorios más avanzados del mundo sobre virología, el Instituto de Virología de Wuhan. Aquí es donde algunos investigadores estudian coronavirus desde hace años, incluso recolectando muestras de murciélagos en cuevas lejanas. Eso, por supuesto, ha alimentado las teorías sobre una posible fuga accidental. ¿Fue un salto natural entre especies o un accidente de laboratorio? Hasta ahora, no hay pruebas concluyentes de ninguna de las dos hipótesis. Lo impactante es que esta historia, llena de giros, científicos en trajes de bioseguridad, mercados abarrotados y criaturas exóticas, sigue sin una respuesta definitiva. Mientras tanto, seguimos viviendo las consecuencias. Entonces dime, ¿y si el próximo gran virus ya estuviera ahí fuera, colgado cabeza abajo, esperando su momento bajo la tenue luz de una cueva olvidada? ¿Alguna vez te has preguntado si un enjambre de abejas, una bandada de estorninos o incluso un montón de sardinas girando en espiral podrían estar compartiendo una especie de mente colectiva? Mira, no te rías, pero el otro día estaba viendo un video de esos donde miles de pájaros vuelan al unísono haciendo formas imposibles en el cielo, como si tuvieran un coreógrafo invisible gritando: «Ahora todos en zigzag elegante» y «Giro dramático a la derecha». Y claro, lo primero que pensé fue, ¿cómo demonios no se estrellan entre ellos? ¿Tienen Wi-Fi integrado o qué? La respuesta, como siempre, es más rara e increíble de lo que parece. Resulta que los científicos han estado estudiando este fenómeno desde hace años y le llaman movimiento colectivo. Es un comportamiento que se ve en muchísimas especies: peces,
aves, insectos y hasta bacterias. Imagínate a miles de individuos actuando como si fueran uno solo, un superorganismo que se mueve con una sincronía tan precisa que ni el mejor grupo de danza del mundo podría imitar. Pero aquí viene lo jugoso. No hay líder, nadie da órdenes, no hay abeja jefa ni pez gerente. Lo que hay es una especie de regla de vecindad. Cada individuo solo se fija en lo que hacen sus vecinos más cercanos. Si el de al lado gira, tú giras. Si el de atrás se detiene, tú también. Y así, como una especie de efecto dominó elegante, el grupo entero se mueve como una entidad viva gigante. Es como si cada uno fuera una neurona, y el enjambre completo fuera el cerebro. ¿Y por qué esto es tan alucinante? Porque a pesar de que cada individuo tiene información limitada, el grupo completo actúa como si supiera exactamente lo que está haciendo. Es decir, de la simpleza individual nace una inteligencia colectiva. Esto ha fascinado tanto a los científicos que ahora quieren aplicar estas ideas a robots, inteligencia artificial, transporte urbano e incluso redes sociales. Sí, tal vez pronto tu feed se mueva como una bandada de gaviotas emocionadas. Pero ojo, no todo es paz y vuelo coordinado. Estos superorganismos también pueden comportarse de forma caótica si hay un pequeño error. Un ligero cambio en las reglas de interacción puede desatar una estampida, una colisión masiva o el colapso completo del grupo. ¿Te suena familiar? Exacto, como cuando hay una fake news viral en Twitter. Lo más loco de todo es que tú y yo también participamos de estos movimientos colectivos sin darnos cuenta. Piénsalo, caminando por una calle abarrotada, manejando en el tráfico o incluso bailando en una fiesta. Respondemos a los movimientos de quienes nos rodean. No lo pensamos, simplemente lo hacemos. Es como si algo primitivo dentro de nosotros reconociera el patrón. Así que, dime algo. ¿Y si detrás de todos esos movimientos sincronizados del mundo natural hubiera un tipo de inteligencia escondida, más antigua y sabia de lo que jamás podríamos imaginar? ¿Te has preguntado alguna vez si las ciudades del futuro podrían parecerse más a una selva que a una jungla de concreto? Imagina esto. Vas caminando hacia el trabajo, pero en lugar de atravesar avenidas grises llenas de humo y ruido, avanzas por senderos de tierra rodeados de árboles frutales, techos verdes rebosantes de plantas y rascacielos cubiertos de enredaderas. En vez del claxon de los autos, escuchas pájaros. Y el aire, en lugar de oler a smog, huele a tierra húmeda y flores. No estoy hablando de un retiro espiritual en medio del Amazonas, sino de una ciudad real. Bueno, real en potencia. Porque lo que hoy suena a ciencia ficción está empezando a gestarse como una solución muy seria al caos urbano que vivimos. Los científicos, urbanistas y arquitectos ya están imaginando un nuevo modo de habitar el planeta. Ciudades que funcionen como bosques. Sí, leíste bien. No solo con parques bonitos ni jardines verticales para presumir en Instagram, sino con estructuras urbanas que imiten de verdad la lógica de un ecosistema, es decir, que se autorregulen, que purifiquen su propio aire, que recojan el agua de lluvia, que se alimenten de energía solar y que en vez de expulsar basura, produzcan recursos. Básicamente, ciudades que respiren, que vivan. Este enfoque tiene nombre: biofilia. Es ese lazo profundo, casi olvidado, que los humanos tenemos con la naturaleza. Un vínculo que perdimos entre el cemento y los semáforos, pero que aún nos vibra por dentro cada vez que olemos petricor, nos quitamos los zapatos en el pasto o miramos las estrellas desde una azotea. Y antes de que pienses que esto es solo un sueño hippie, déjame contarte algo impactante. Hay lugares donde esto ya está pasando. En Singapur, por ejemplo, existen los super trees, torres cubiertas de vegetación que generan energía, absorben calor y hasta recolectan agua. En Milán, el Bosco Verticale alberga más de 900 árboles repartidos en balcones de 2 rascacielos. Y en China están desarrollando ciudades enteras donde los edificios tendrán pieles verdes que limpian el aire. O sea, no es que el futuro se parezca a un bosque, es que ya está brotando entre nosotros.
Pero ojo, esto no es solo una cuestión estética o ambiental, también es de pura supervivencia. Con el cambio climático, la sobrepoblación y la escasez de recursos, las ciudades tendrán que adaptarse o colapsar, y lo más sensato parece ser aprender de quien lleva millones de años sobreviviendo: la naturaleza. ¿Y sabes qué es lo más loco de todo? Que tal vez en unas décadas, nuestros nietos no se pregunten cómo sería vivir rodeados de árboles, sino cómo era vivir sin ellos. ¿No te parece una idea fascinante que el futuro más avanzado pueda, en realidad, parecerse al pasado más salvaje? ¿Alguna vez imaginaste a una paloma o a un cerdo siendo utilizados como armas en plena guerra? Suena loco, lo sé. Pero espera, porque la historia está llena de cosas que parecen inventadas por un guionista con exceso de cafeína. Resulta que, mucho antes de los drones y los misiles teledirigidos, los humanos ya estaban obsesionados con destruir al enemigo de formas, digamos, poco convencionales. ¿La solución? Animales incendiarios. Sí, como lo lees. Bestias de carne y hueso que llevaban fuego, bombas o brebajes ardientes directo al corazón del enemigo. ¿Cómo es que a alguien se le ocurrió eso? Bueno, aparentemente la creatividad florece cuando el mundo arde. Imagina a los antiguos persas amarrando telas en llamas a los lomos de gatos, esperando que regresaran corriendo a sus ciudades, provocando incendios dentro de los propios muros enemigos. ¿Y si los gatos no volvían? Mala suerte, seguro tenían más. Ahora, piensa en palomas mensajeras con cargas incendiarias, enviadas a quemar depósitos de armas o aldeas enteras. O en la antigua Roma, donde los soldados entrenaban cerdos a correr entre formaciones enemigas, mientras ardían. Y no era para distraerlos con tocino, sino porque sus chillidos espantaban a los elefantes de guerra. Imagina ese caos, gritos, fuego y animales desesperados corriendo por todas partes. Pero espera, la locura no se detuvo ahí. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó con un proyecto llamado Bat Bomb. No es broma. La idea era colocar pequeñas bombas incendiarias en murciélagos y soltarlos desde aviones sobre ciudades japonesas. Al buscar refugio en techos y áticos, como lo hacen naturalmente, las bombas explotarían y provocarían incendios por toda la ciudad. ¿Funcionó? Más o menos. Durante las pruebas, los murciélagos se soltaron antes de tiempo y terminaron incendiando parte de la base militar que los estaba entrenando. No puedes inventarte estas cosas. La guerra, con toda su brutalidad, también ha sido un escenario de ingenio extremo, o desesperación absoluta, según cómo lo mires. Lo cierto es que estas ideas tan surrealistas nos muestran hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano cuando se trata de ganar. Y aunque hoy nos parezca grotesco o ridículo, en su momento se consideraba estrategia legítima. Ahora, claro, con los tratados internacionales y una mayor conciencia sobre el bienestar animal, este tipo de tácticas estarían completamente prohibidas. Pero no deja de ser fascinante y un poco perturbador pensar que en algún momento alguien se sentó, miró a un murciélago y dijo: «Este podría ser un excelente bombardero». Y entonces te preguntas, si fuimos capaces de idear eso, ¿qué otras locuras se habrán quedado olvidadas en los libros de historia? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan cerca estuviste de una intoxicación por comer ese huevo frito que parecía medio crudito pero rico? Mira, te voy a contar algo que podría revolverte un poco el estómago. Pero con cariño, ¿eh? Resulta que esos huevitos tan adorables que te echas en el desayuno, con su yema brillante y su clara perfecta, podrían ser el vehículo de una de las bacterias más traicioneras que han cruzado el camino de la humanidad: la salmonella. Sí, esa misma que a veces escuchas en las noticias cuando hay que retirar alimentos del mercado, pero espera, que aquí viene lo jugoso. La salmonella es una bacteria que se aloja felizmente en los intestinos de muchos animales, especialmente aves. ¿Y adivina qué? Las gallinas son unas de sus mejores amigas.
No importa que la gallina esté sana, con plumas relucientes y picoteando el suelo como una modelo de granja. Puede estar incubando este microorganismo sin mostrar un solo síntoma. Y lo más tenebroso de todo es que la salmonella no solo contamina el huevo por fuera. No, eso sería demasiado fácil de resolver. Lo realmente misterioso y macabro es que puede estar dentro del huevo, desde el momento en que se forma dentro de la gallina. ¿Cómo? Porque si la gallina tiene salmonella en los ovarios o en el oviducto, el huevo sale con sorpresa, aún antes de tocar el nido. Ahora piensa en eso la próxima vez que le metas pan al huevo estrellado que quedó crudo por dentro. Pero tranquilo, no todo está perdido. Cocinar bien los huevos es una defensa casi infalible. La salmonella es dura, pero no es inmortal. Muere si la sometes a altas temperaturas. Así que nada de huevos tibios si no estás seguro de su procedencia, ¿me oíste? Y por si creías que solo los huevos eran sospechosos, déjame decirte que la salmonella también es una experta viajera. Se le da muy bien pegarse a carnes crudas, verduras mal lavadas y hasta a superficies de cocina. Y lo peor es que puede pasar desapercibida por días. Cuando por fin da la cara, te regala un combo letal de fiebre, diarrea, vómitos y un deseo sincero de que la tierra te trague. Sí, así de simpática es. ¿Y sabes qué es lo más loco? Esta bacteria se transmite entre animales y humanos. Se llama zoonosis y es como un pase VIP para que una enfermedad brinque de especie en especie sin pedir permiso. Por eso, la forma en que tratamos a los animales y las condiciones sanitarias en los criaderos son claves para evitar que la salmonella se sienta en casa. En resumen, sí, los huevos son deliciosos, pero tienen su lado oscuro. Como esas amistades que te hacen reír, pero también te meten en problemas. Cocínalos bien, lávate las manos y no dejes que un desayuno inocente se convierta en una visita de urgencia al baño. Y ahora dime, ¿seguirás viendo el huevo con los mismos ojos? ¿Alguna vez imaginaste que el secreto para crear sensores microscópicos pudiera estar en un animalito con cara de osito y cuerpo de almohada arrugada? Te presento al tardígrado. Sí, ese bicho microscópico que parece sacado de una caricatura de ciencia ficción, pero que es real. Vive entre musgos y líquenes, y es más resistente que tu ex a las indirectas. Aguanta el vacío del espacio, temperaturas extremas, radiación y hasta décadas sin agua. Literalmente, puede sobrevivir a cosas que nos desintegrarían, como a una galleta en café hirviendo. Pero lo que te voy a contar va más allá de su fortaleza. Es una historia de ciencia, tatuajes y un poquito de locura científica. Resulta que un grupo de investigadores, probablemente con demasiado tiempo libre y mucha imaginación, y talento, claro, decidió tatuar a los tardígrados. ¿Tatuajes? Sí. Pero no con tinta negra ni dragones chinos. Los tatuaron con puntos cuánticos, partículas nanoscópicas que brillan bajo luz especial. ¿Para qué? Para convertir a estos bichitos en sensores vivos. Imagina que cada tardígrado tatuado puede funcionar como una pequeña estación de monitoreo, capaz de detectar cambios en su entorno a escalas diminutas. Es como ponerle un GPS fluorescente a una hormiga que vive dentro de un átomo. Maravilloso y ridículamente detallado. El procedimiento es delicado. No es que los científicos les digan, «Pásale, hermano, ¿quieres una calaverita en el lomo?» No. Usan microinyecciones con precisión quirúrgica para introducir los puntos cuánticos sin dañar al animal. Lo impactante es que, aun después del tatuaje, el tardígrado sigue tan campante como si nada. No solo no se muere, sino que sigue funcionando como si fuera inmortal. Es como tatuarte en plena resaca y salir bailando. Pero aquí viene lo que realmente da vueltas en la cabeza. Estos bichitos tatuados podrían, en un futuro, ser enviados a lugares extremos como volcanes, el fondo del océano o incluso otros planetas. Sensores vivos, microscópicos y casi indestructibles, capaces de enviarnos información del ambiente en lugares donde ningún dron ni robot aguantaría. Y claro, como son microscópicos,
Podrías tener millones trabajando al mismo tiempo sin que nadie los vea. Suena como el ejército secreto de la naturaleza, pero con luces de neón. Y no es ciencia ficción, es ciencia real. Ciencia que mezcla biología, nanotecnología y una pizca de ¿por qué no? Todo esto gracias a un organismo tan pequeño que podrías tener cientos encima de ti ahora mismo sin darte cuenta. Y si alguno brilla, tranquilo, probablemente solo está haciendo su trabajo de sensor cósmico. Así que la próxima vez que veas una manchita de musgo en una roca, piensa en eso. Podrías estar observando el hogar de un microespía tatuado, listo para salvar el mundo una partícula a la vez. Ahora dime, ¿y si el futuro de la exploración espacial dependiera de un osito invisible con tatuajes fluorescentes? ¿Te imaginas que un día podamos hablar con los delfines? No es una escena sacada de una película de ciencia ficción. Es algo que Google, junto con un grupo de científicos, está intentando hacer realidad. Sí, lo leíste bien. Están entrenando a una inteligencia artificial para descifrar el lenguaje de los delfines. Es como si estuvieran creando un traductor universal para hablar con los reyes del océano. Pero lo más raro de todo esto es cómo están logrando hacerlo. Porque te cuento, no es nada fácil. Resulta que los delfines tienen un sistema de comunicación increíblemente complejo, mucho más sofisticado de lo que nos imaginamos. Ellos no solo se comunican a través de los típicos sonidos como silbidos y clics, sino que también usan lo que se conoce como lenguaje social, que varía dependiendo del contexto, de sus emociones y de los individuos con los que interactúan. Es como si cada delfín tuviera su propio nombre y pudieran llamar a sus amigos con un silbido especial. Ahora imagina que tenemos que descubrir el significado detrás de cada uno de esos sonidos, como si tuvieras que traducir el lenguaje de alguien que solo habla en un idioma completamente nuevo, pero a la vez tan similar a algo que ya sabes. Eso fue lo que hizo el equipo de Google. Crearon un sistema llamado Dolphin Gemma, una inteligencia artificial diseñada para aprender de los patrones de sonido de los delfines. Esta IA no solo escucha y clasifica los ruidos que hacen, sino que también intenta asociarlos con acciones específicas. ¿Te suena eso a algo? Es como cuando intentas enseñar a un perro a sentarse usando una orden. Solo que aquí el perro es un delfín de varios metros de largo, y el sentarse podría ser un mensaje complejo sobre el estado del océano o incluso sobre cómo se sienten entre ellos. Lo interesante de todo esto es que no es solo una cuestión de ciencia. También tiene implicaciones bastante emocionantes para el futuro. Si llegamos a entender el lenguaje de los delfines, podríamos conocer mejor su forma de vida, sus emociones e incluso sus preocupaciones. Tal vez descubramos algo tan sorprendente como que los delfines no solo son inteligentes, sino que tienen una conciencia que nunca imaginamos. ¿Quién sabe? Tal vez estén dándonos pistas sobre cómo cuidar nuestros océanos o nos cuenten secretos antiguos del mar. ¿Te imaginas un delfín diciéndote: oye, el plástico está por todas partes, ¿puedes hacer algo? O que, de alguna manera, estén tratando de contarnos algo crucial que hemos estado ignorando. Lo más increíble de este proyecto es lo que viene. Si un traductor de delfines se vuelve una realidad, entonces podrían abrirse puertas para comunicarte con otras especies. Los delfines solo serían el principio. Imagina lo que podríamos aprender si pudiéramos hablar con otros animales. Las posibilidades son infinitas. Entonces, si alguna vez te encuentras cerca del agua y escuchas el sonido de un delfín, ¿será que te está diciendo algo que ahora podemos entender? ¿Quién sabe cuántos secretos ocultos bajo el mar están esperando ser revelados? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.